Hola, hola, ¿qué tal querido estudiante? Continuamos con las actividades de esta semana. Recuerda que estamos en la actividad número 1, celebrar o reflexionar acerca de los 200 años de independencia del Perú. Dentro de ello, el día de hoy, reconocemos los vínculos históricos de la independencia. Ello en el área de personal social y para ti, querido estudiante del quinto siglo de educación primaria. Bien, querido estudiante, y el propósito para el día de hoy es identificar cómo afectó la independencia a la economía peruana y española. Asimismo, reflexionar sobre el porqué de la situación actual de algunos estados. Bien, ¿y qué acciones realizaré para lograr el propósito? Pues bien, tengamos en cuenta que vamos a identificar a partir de la lectura de texto cuáles fueron las repercusiones económicas que se dieron en el proceso de la independencia del Perú. Asimismo, vamos a escribir en cuadros posibles causas de por qué algunos estados que cuentan con recursos económicos no han logrado atender las necesidades básicas de su población. Asimismo, cómo se imaginan un país ideal. Querido estudiante, ten presente que en la actividad anterior, Laura justamente mencionaba sobre por qué celebrar si es que ella observaba circunstancias, digamos, negativas en cuanto a este bicentenario, como es la acumulación de basura, la inseguridad ciudadana que tanto afecta a la población y muchos problemas más. Entonces la pregunta en la anterior actividad era justamente si es que teníamos que más bien celebrar o reflexionar. Y ello, ahora en esta actividad, vamos pues a describir posibles causas del por qué en estas circunstancias, a pesar de que tenemos una economía estable, algunas comunidades, algunos distritos, pues presentan ciertas necesidades básicas. Entonces, en ese sentido, querido estudiante, acompáñame el día de hoy para ir aprendiendo cada día un poco más. Bien, querido estudiante, ahora comencemos juntos. Cada vez que te planteas profundizar cualquier problemática, cualquier circunstancia que quisieras investigar, tu conocimiento sobre un determinado tema, te encuentras con una abundante información que revisas cuidadosamente y en el transcurso de tu búsqueda es muy probable que te hayas podido dar cuenta de que cómo la información que te brinda un texto se desprende o tiene relación con otro texto que has encontrado. Bien, ahora, lo que haces en este caso seguramente es comparar las ideas contenidas en ambos textos y analizarlas para identificar puntos de encuentro o discrepancias, así también como indagar la autoría y las referencias bibliográficas para tratar de explicar la relación entre los autores y el tema abordado, sobre todo cuando queremos buscar alguna problemática, por ejemplo, de tu distrito, ¿no? De dónde proviene, por cuáles son las causas, las consecuencias, y el por qué el distrito se encuentra así, etcétera. De repente también has podido buscar, ¿por qué no?, a través del internet. Y recuerda que también hay libros de la web, ¿no es cierto? Y que te has podido encontrar bastante información. Esto te permite adquirir una mayor profundidad sobre el tema que estás investigando o que estás buscando alguna solución de alguna problemática. Y también te permite llegar a contribuir en tu opinión con base a una variedad de datos, diferentes puntos de vista o perspectivas. ¿Sabes cómo se llama esta relación entre dos textos? Pues bien, a esta relación se le llama intertextualidad. Bien, que no es más que decir que cuando dos libros o dos textos se asemejan o tienen alguna información parecida. Y lo que solemos hacer es comparar dicha información y ver qué hay de, digamos, parecido o discrepancias, qué tanto tienen en conjunto las ideas en cuanto a las ideas. Entonces, esto te permite tener mayor bagaje de opinión y así puedas fundamentar bien tu propuesta, ya sea de solución o de un determinado conocimiento. Bien,
Listo, campeón. Muy bien. Sigamos. Bien, querido estudiante, ahora, ¿sabías que la intertextualidad es la presencia de una información de un texto en otro? Pueden ser dos textos de un mismo autor o de distintos autores, entre los cuales se establece una relación de diferencias y semejanzas sobre el tema o el propósito. La relación se puede presentar a través de una cita o de otras referencias textuales. Muy bien, querido estudiante, ahora vamos a dar lectura, pero recuerda que antes de cualquier lectura hay actividades a realizar y a tener muy en cuenta. Primero, tenemos que analizar el título de cada texto. El día de hoy te presento estos dos textos. El primero, ¿cómo afectó la independencia a la economía peruana? Y el segundo texto, ¿cómo afectó la independencia del Perú a la economía peruana? Bien, luego de analizar, observar el título de cada texto, responde las siguientes preguntas. ¿Qué se expone en el título de cada texto? Como podemos ver, en ambos textos tenemos la palabra economía. Entonces, eso nos da una idea de que el texto va a estar determinado en esa economía durante la independización del Perú y cómo esta afectó después de la independización. Bien, ahora, ¿de qué tratará cada uno de los textos? Las consecuencias de la independencia del Perú. Y ahora, ¿tendrán alguna relación ambos textos? ¿Y cuál sería? Y por último, querido estudiante, ¿te gustaría leerlos y con qué finalidad? Bueno, la finalidad es tener mayor conocimiento sobre las causas y o consecuencias de la economía peruana y española. ¿En base a qué? En base a la independencia del Perú. Ten presente que esta independencia de hecho que tuvo que causar ciertos rasgos económicos a ambos países. Bien, ahora sí, querido estudiante, vamos a leer juntos. Primero, ten presente que al leer, lee cada uno de los textos, detente en las palabras que no entiendas y de ser necesario, relee el párrafo completo. Así comprenderás mejor la lectura. Puedes subrayar o realizar anotaciones en tu cuaderno o en hojas que tú estés usando y anota la información que consideres importante. Por ejemplo, quienes resultaron perjudicados o favorecidos económicamente por el hecho histórico. ¿Cuál hecho histórico, profesor? Claro, de la independencia del Perú, ¿no? Bien, ahora continuamos. Vamos al primer texto. ¿Cómo afectó a la independencia a la economía peruana? Bien, la guerra de independencia acentuó la crisis de la economía peruana que se había iniciado 2 décadas antes. La agricultura, la minería, el comercio y la pequeña producción fabril sufrieron la pérdida de capitales, mercados de consumo, infraestructura y mano de obra. Asimismo, la ruina de los negocios particulares provocó el aumento del costo de vida y una menor recaudación de tributos. El Estado republicano careció entonces de fuentes de ingresos para atender los servicios públicos y la población cayó en abandono. Los viajeros y ministros de Hacienda de los años de la independencia, de 1821 a 1825, han descrito la pobreza general sufrida durante esta época por todos los grupos sociales. El desbarajuste económico provocado por la independencia fue mitigado con las rebajas de los aranceles de importación y el tributo indígena. De esa manera, los indígenas empobrecidos terminaron siendo los más afectados con el costo de la guerra. ¿Quién escribió este texto? Alejandro Salinas. Y bien, ahí puedes encontrar el link del texto. Vamos al segundo texto. ¿Cómo afectó la independencia de Perú a la economía española? Desde fines del siglo XVIII, la economía española venía sufriendo una grave crisis manifestada, una turbulencia social creciente y un palpable estancamiento económico. En este complicado marco, los procesos de independencia americanos, con la consiguiente desarticulación del sistema comercial y de transferencias monetarias entre América y la península, supusieron el agravamiento de una larga crisis, y el Perú no fue una excepción. Si bien es verdad que en 1821 los lazos económicos estaban sumamente debilitados, la independencia del virreinato significó un duro golpe al débil tejido comercial y manufacturero metropolitano. Además,
privó a la Real Hacienda de unos ingresos que, durante modestos y los últimos tiempos erráticos, no dejaban de ser importantes para un Estado al borde de la bancarrota. Por otro lado, la pérdida del puerto de Callao significó para la monarquía la desconexión definitiva con el comercio en el Pacífico, con todo lo que ello acarreaba. España dejaba de ser un imperio y se vio obligada a pensar como nación. Sin embargo, la pérdida de América obligó al país europeo a una larga reflexión, porque las bases económicas fueron a partir de entonces muy frágiles. Quien escribe este texto tenemos a Dionisio de Haro. Igual tenemos el enlace, ahí lo pueden ver, querido estudiante. Bien, listo, tenemos ya los dos textos y tenemos algo muy importante, que ambos textos nos informan o nos da esta información con respecto a la independencia del Perú y qué tanto puede afectar a España y en este caso a nuestro país, Perú. Ten presente que aquí ya la economía española ya venía cayendo y obviamente esta independización de las colonias españolas que hicieron o agravaron dicha situación. En el caso peruano, al ser independientes, éramos un estado nuevo, no teníamos pues experiencia en cuanto al manejo económico como nación. Ello obviamente nos llevó hacia un decaimiento económico. Bien, economía que se ha ido pues digamos en el transcurso de los años hasta el año 2021, en la cual estamos en la actualidad, ha ido mejorando. Sin embargo, ahí viene la gran interrogante: si estamos mejorando económicamente, ¿por qué es que vemos bastantes situaciones contrarias en nuestra comunidad, en la región de nuestro país? Esa sería la gran pregunta. Bien, continuemos, querido estudiante. Ahora, hemos leído los dos textos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después de la lectura? Bien, luego de leer, vamos a verificar si tus predicciones tienen que ver con el contenido leído. Bien, al inicio de la lectura teníamos preguntas y has dado respuestas a dichas preguntas. Entonces, en base a eso, vuelves a verificar si dichas respuestas tienen pues alguna predicción, es decir, ha podido encajar tan igual o parecido a lo que el texto nos está mencionando. Ahora, también revisa tus anotaciones. Una vez que ya has hecho las anotaciones, has subrayado, tienes las ideas principales del texto, ahora vamos a responder a esas mismas preguntas que fue al inicio de la lectura, y obviamente ahora que tus respuestas ya saben, están de acuerdo a la lectura que has hecho, ya puedas mejorarlas. Bien, ahora vamos a identificar las ideas relacionadas en los textos. ¿Cuáles fueron las primeras repercusiones de la independencia del Perú en el aspecto económico, tanto en el Perú como en España? Organiza tus ideas en el siguiente cuadro. Bien, aquí puedes ver un cuadro de doble entrada, en la cual en la primera vas a escribir la economía peruana y la economía española. Y vas a encontrar que obviamente hay ciertos rasgos que son muy semejantes. Pero obviamente ya en España ya venía pues cayendo con la economía y ya venía digamos con un desplazamiento económico muy bajo. Es más, cuando pierde el puerto de Callao, donde se agrava mucho mayor la economía española, ya teniendo en cuenta que España en esa época era un imperio que tenía varias colonias, tenía varios países bajo su mandato, digamos así. Entonces al tener esta pérdida de estas colonias, su economía venía digamos ya cayendo en pique. Bien, ahora vamos a responder a las siguientes preguntas, querido estudiante. ¿Por qué la independencia del Perú impactó en la economía de España? ¿Cuál fue la situación desencadenante? ¿Por qué en el Perú se desatendieron los servicios públicos y se abandonó a la población? ¿El desbarajuste económico provocado por la independencia fue mitigado con las rebajas de los aranceles de importación y el tributo indígena según el texto? ¿Qué significa mitigar? Y por último, ¿por qué se afirma en el texto que los indígenas empobrecidos fueron los más afectados por la guerra de la independencia?
ten presente de que eh, a la economía peruana, que recién emergía como nación independiente, libre, pues obviamente no tenía ya ninguna inversión económica, más que en ese tiempo pues era parte del dominio español, y era España, digamos así, como la madre tierra que nos mantenía y sacaba los recursos de Perú. Pero nosotros no sabíamos manejar los recursos económicos netos y propios peruanos. Hemos tenido que ir aprendiendo poco a poco en el transcurso de los años. Y de ahí vino pues ya las empresas, vino las empresas privadas, la inversión, y ello permitió pues que nuestro país pueda mejorar poco a poco. Hay que tener en cuenta que la historia peruana, queridos estudiantes, ha venido pues con muchas afectaciones, tanto en política como también en economía. Hemos tenido también gobiernos militarizados, gobiernos dictatoriales, gobiernos democráticos, pero en suma íbamos cada año aprendiendo, y aún como nación nos falta mucho por aprender y nos falta mucho por desarrollar. Por ello es muy importante que usted, querido estudiante, cada día mejore, para que así como buena ciudadana y buen ciudadano busque lo mejor para nuestro país. Bien, yo sé que contigo puedo contar. Bueno, como nación todos contamos porque somos una familia, y lo importante para emerger como país es que todos nos miremos como hermanos, respetando, obviamente, como un país pluricultural y megadiverso, respetando las manifestaciones culturales de cada uno. Bien, ahora vamos a reflexionar y opinar. En un estado que cuenta con recursos económicos, debe atender los servicios públicos y las necesidades básicas de la población. Sin embargo, no siempre se cumple esta condición, tal como vemos en la actualidad. ¿Por qué crees que se presentan estas situaciones? Bien, te presente de que hace un momento hemos leído sobre una circunstancia que causó, digamos, un desbarajuste en el Perú, que es un hecho histórico, en este caso la independización. Ahora, a estos años que estamos a pocos meses, a pocos días que estamos ya a cumplir el bicentenario, a 200 años de vida democrática, vida libre de cualquier yugo español y de otro país, pues bien, ahora, ¿por qué es que mantenemos aún este desbarajuste económico con ciertos sectores de la población? Y me refiero a la situación de que ¿por qué es que hay esa exclusión con algunos pobladores, hermanos peruanos, que viven pues en pobreza o alguna falta de algún servicio público necesario para poder vivir en un país ya libre? Bien, para ello haz un listado de las posibles causas, tanto en salud, en educación, en seguridad. Te propongo las siguientes, son sugerencias. Por ejemplo, en salud no hay una correcta inversión. Tenemos los recursos económicos, pero no hay una inversión correcta. Hemos visto casos, inclusive hasta de corrupción, en donde, bueno, en diversas regiones está la plata, pero no hay hospitales. O si está el hospital, no está debidamente pues, implementado. Tenemos un excesivo trámite para una atención ambulatoria, es decir, cuando uno quiere realizar algún trámite para algún paciente, hay mucha burocracia documentaria. Demasiados documentos, demasiados pasos, y ello conlleva pues a que prácticamente muchos peruanos opten por una salud privada. En cuanto a educación, tenemos pues ya esto es muy ya viene a ser escuchado desde mucho tiempo por la población. La infraestructura e implementación es incompleta en todos los colegios. Y hay muchos colegios que, si bien es cierto, están siendo construidos, pero aquellos que están construidos les falta implementar, les falta corregir, arreglar su infraestructura. Aún en Villa María, en los distritos de Rima, en los distritos de acá, de la capital, tenemos muchos colegios que están pues con una infraestructura prácticamente destruida, y que debería ser pues obviamente ya solucionado por el Ministerio de Educación. Estas son circunstancias que debemos siempre analizar, querido estudiante. En cuanto a seguridad, no hay una atención debida por parte de las instituciones que deben darnos la seguridad, como por ejemplo las leyes, que son muy importantes, pero vemos que no son acatadas de manera óptima, y vemos pues que todo ello proviene de una gran
desestabilización de parte de las instituciones que debería darnos la protección. Bueno, creo que ya todos escuchamos, profesor, que es la corrupción, profesor, que vemos siempre esta situación de que hacemos la denuncia y bueno, salen libres los delincuentes. Bueno, hay que ver mucho ese tema de las leyes. Bien, pero sin embargo también, ¿cómo tú te imaginas un país ideal? En lo mismo, en cuanto a salud, educación y seguridad. Por ejemplo, construir más hospitales debidamente implementados. No solamente acá en el centro o en la capital, en Lima, sino también en las diferentes regiones del país. Así vas a ir completando también educación y en seguridad. Bien, yo te recomiendo algo, querido estudiante. Comparte estas preguntas, comparte toda esta información con tu familia. Yo sé que ellos te van a dar una mayor amplitud y que puedas escribirlas y por qué no compartirlas con tu profesora, con tu profesor y con tus compañeros. Lo que se quiere es que todos podamos opinar, podamos dar soluciones y saber primero, antes de dar soluciones, las causas del por qué estamos en esta situación. Ahora, en la sección de recursos vas a encontrar la ficha La Intertextualidad, que te va a permitir establecer relaciones entre las ideas de uno y otro texto a partir del análisis. Esto lo vas a poder encontrar en la plataforma Aprendo en Casa o también te dejo el enlace en la descripción del video. ¿Sí? Muy bien, campeón. Muy bien, querido estudiante, ahora vamos a evaluar nuestros aprendizajes, pero ten en cuenta estos 3 puntos. 1. Tienes un cuadro que realizar en comparativa de la economía española y la nuestra, que es la peruana, como consecuencia de la independización, que es un hecho histórico muy importante y que afectó a ambos países. De ahí tenemos otros 2 cuadros en los cuales es muy importante que lo compartas con tu familia, ya sabes, sobre las circunstancias o sobre la situación actual del por qué tenemos los recursos, pero por qué nos encontramos en situaciones de que falta salud, en la educación estamos un poco, digamos, regular, la seguridad es netamente nula. Entonces, todos estos cuadros compártelo con tu familia para que así te pueda dar una vez más una mejor fundamentación. Y tienes otro cuadro además en la cual, ¿cuál sería lo ideal? ¿Cuál sería para ti un país ideal? En lo mismo, ¿no? En salud, educación y seguridad. Entonces son 3 cuadros muy importantes que debes presentar como parte de evidencias a tu profesora o profesor. Bien, acá tienes la evaluación. Recuerda, ahí tienes los criterios. Anótalas en tu cuaderno y colócate un check en lo logrado o si necesitas mejorar. Ten presente que si necesitas mejorar, contáctate con tu profesora o profesor. Ahí estamos para darte el soporte y el acompañamiento necesario. Querido estudiante, hemos culminado la actividad de hoy. Es muy importante que como peruanos sepamos cómo nos encontramos y reflexionemos sobre qué es lo que queremos para aquí en futuro. Bien, ya sabemos que cada año mejoramos, pero podemos hacer las cosas mucho mejor. Recuerda que nosotros los peruanos no solamente representan la capital, sino todas las regiones. Y todas las regiones y todas las poblaciones quienes viven dentro de nuestro país requieren, bajo ley, las mismas libertades en cuanto a derechos y oportunidades. Claro está que también tenemos los mismos deberes, ¿sí? Bien, querido estudiante, ya sabes, danos un like, suscríbete a nuestro canal y sí, pues dale un check a esa campanita para que sepas cuando estamos subiendo un video de Aprende en Casa. Bien, conmigo será hasta la siguiente actividad, cuídate mucho, chao.